Hace tan solo algunos días, el 26 de febrero de este mismo año, de este año en curso, se retomaban las conversaciones y las negociaciones sobre el asunto nuclear en Irán. Irán, hasta lo que pudimos conocer en los medios de comunicación internacionales, presentaba disposición por negociar a cambio de que se le retiraran sanciones. El tema nuclear con respecto a Irán tiene años siendo un asunto que preocupa a la comunidad internacional, que ha dado mucho de qué hablar sobre el hecho de que hasta qué punto Irán puede o no enriquecerse con uranio y a partir de aquí crear material nuclear que pueda convertirse en un arma nuclear. Es parte de lo que en los últimos años ha sido un tema en la agenda internacional importante, el asunto de la seguridad, hasta qué punto entonces Irán ha logrado avances en el asunto nuclear. Seguimos en esta conversación con Cristian López y yo comienzo este segmento, Cristian, con el asunto de estas conversaciones porque precisamente el 26 de febrero se retoman las conversaciones con mediación de Omán y el 28 esta operación que toma al mundo por sorpresa. No parecía que esto podía llegar hasta allí, a pesar de que la relación entre Estados Unidos e Irán es tensa, por supuesto que lo es, y vimos ese episodio, ¿no?, del año pasado, en el mes de junio, donde hubo estos ataques quirúrgicos en precisamente toda la infraestructura nuclear iraní. Pero esto ya es algo a gran escala y además Estados Unidos actúa junto a Israel. ¿Por qué Estados Unidos toma la decisión de atacar Irán? Una decisión que ha sido muy cuestionada, no solamente por distintos analistas, sino dentro del propio Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Israel influyó en esta decisión? Y sobre todo te dejo esta pregunta aquí para que tú puedas extenderte en el análisis. ¿Fue positiva o no? ¿Hasta qué punto va a beneficiar o no esta decisión a Estados Unidos? ¿Qué hace Donald Trump metido ahí? Exactamente, esa es la cuestión que todo el mundo tiene sobre las mesas de conversación, formales y profesionales o informales, porque todo indica que esta no es una guerra de Estados Unidos. Es decir, sabemos que hay tensiones desde hace mucho tiempo, pero cada administración cambia sus prioridades con quién tiene tensiones. Si analizamos todas las estrategias de seguridad nacional que publican los presidentes, hay algunos que son más por ir a la pelea con Rusia, pero son más pro-chinos en el sentido de que no lo establecen como un enemigo. Sobre todo los demócratas trabajan un poco mejor con los chinos y se dedican más a los conflictos con Rusia. Y en este caso, hablando de demócratas, pues fue Barack Obama quien ya tenía firmado un acuerdo con el régimen iraní. Después, cuando entran los republicanos, específicamente Donald Trump, cambian las prioridades en la estrategia de seguridad nacional. Ahora son el enemigo perfectamente declarado en la estrategia es China, al mediano y largo plazo. A corto plazo se consideran a Rusia, pero si leemos la estrategia nos da todas las luces y todo el norte sobre cómo consideran a Rusia como un enemigo más inmediato y que no tendrá potencial para competirles, pero China es el gran enemigo. Dentro de estas dinámicas de seleccionar a sus enemigos por gestión y por mandato, siempre Irán ha sido una constante, con alguna mayor o menor frecuencia, pero Irán siempre ha estado en la baraja de la estrategia de seguridad nacional. A ver, vamos, es que aquí lo más importante es eso, lo que no hemos podido discernir por completo, porque cada quien tiene su opinión y a veces su opinión está basada más en creencias o ideologías que en el análisis de la realidad. Es que hay que decirlo para que todo el mundo lo tengamos muy claro. Todas las guerras son multifactoriales. Dentro de esos multifactores hay factores que tienen un mayor peso o relevancia. Dentro de los multifactores que creo que todo el mundo puede coincidir es que está un tema de energía, de recursos petroleros, un tema geopolítico, porque Israel tiene una gran ambición de crear precisamente el Gran Israel, que es algo que ya han declarado reciente y anteriormente, pero también hay una cuestión de ponerle una presión extra a China, ya que Irán es una parte fundamental de la ruta y de la franja de la seda. Asimismo, Irán provee una gran cantidad de combustible hacia China
vía Golfo Pérsico. También aprovechamos por el Caspio para ponerle un poco de presión a Rusia, temas religiosos, por supuesto, porque este sionismo, que sionismo es un tema político, no es un tema religioso, ni siquiera es un tema del pueblo judío, pero este sionismo, que es un tema más financiero y político, pues ejerce mucha presión sobre el Islam y específicamente sobre el Islam chiita, porque ya vimos que, perdón, que el Islam sunita sí puede conversar y sí puede transitar con Israel. Hay países sunitas del Islam, países árabes, que no son persas como Irán, que sí pueden transitar mejor con Israel por acuerdos económicos o militares o simplemente por ser contras del chiismo persa dentro del Islam. Entonces es una mezcla de factores pues peligrosa, y dentro de esos factores que ya mencioné, que creo que todos van a coincidir en que esos sí son factores, ya cada quien le da mayor peso a un factor o al otro. Hay los que son más apegados a la historia y a la religión, pues declaran como una especie de guerra santa, una misión de Israel acabar con el Islam, o viceversa, del Islam acabar con el sionismo judío. Pero hay otros que más pragmáticos que dicen, bueno, este es un tema netamente de recursos petroleros, y otros creemos que va un poco más allá, que es el tema de la geopolítica, pero esos son los factores, y dentro de esos factores podemos ubicar perfectamente las causas de esta guerra. Antecedentes, si nos vamos a los antecedentes, pues no acabaríamos, porque a menos que nos establezcamos a partir de la creación del Estado de Israel posterior a la Segunda Guerra Mundial, para mí ese es el punto de partida lógico y racional, porque ahí existió por decreto, especialmente por decreto del Reino Unido y de Francia, y después reconocido por las potencias, el Estado de Israel. Y que, por cierto, se dio traicionando a los países árabes que les ayudaron contra el Imperio Otomano. Si nos vamos al tema bíblico histórico, pues habrá quien hable de la tierra prometida, de Abraham y de cosas que para mí, y eso sí es muy personal, no deben ser consideradas en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque la religión le hace sentido a sus fieles, pero no le hace sentido a todas las demás personas. Cristian, y además esto lejos de ser un análisis prospectivo, de intentar adivinar qué va a pasar, porque es un conflicto que realmente está muy reciente, queda mucho todavía por ver, quedan muchos elementos por analizar, como tú muy bien lo dijiste al principio, pues hacemos un esfuerzo por intentar hacerle ver a la gente cuáles son como las variables principales, ¿no? Y sobre todo algo que tú mencionabas que es clave en este sentido, no ver a Oriente con los lentes de Occidente, a través de nuestra cultura, a través de nuestra religión, porque se va a hacer muy difícil comprender, entender este conflicto que seguirá ya según lo anunciado por Donald Trump. Y bueno, nosotros seguiremos aquí intentando hacer el esfuerzo de explicarle a la gente que está allí en casa qué está pasando en Medio Oriente, qué está pasando en el mundo y cómo eso se interrelaciona. Por supuesto, como siempre, agradecerte por tu claridad, por tu perspectiva y por acompañarnos en cada una de estas ediciones de Ampliamente. Siempre es un placer, Nastasia. Saludos a todo el auditorio de Venezuela y a todo el equipo que tienes de producción. Igualmente para ti, te mandamos un saludo hasta México, siempre agradecidos contigo, y invitar a la gente a que puede seguir conectados contigo a través de geo.politics. Ahí puede usted ver análisis, información verificada por demás, que es muy importante en medio de estos conflictos para ir comprendiendo un poco esta dinámica. Cristian, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Era parte del análisis que nos presentaba Cristian López, analista internacional, especialista en geopolítico, sobre este conflicto en el Medio Oriente que ha ocupado los principales titulares de la agenda internacional, un conflicto complejo, multidimensional, que comenzó con esta operación denominada Furia Época en conjunto entre Estados Unidos e Israel. Ya involucra prácticamente a toda la región, y las proyecciones es que es un conflicto que se extenderá
y que además se convertirá en un foco muy delicado que puede desencadenar además otras acciones. Muchos hablan ya de un conflicto que pudiese igualarse a una tercera guerra mundial. Habrá que ver si esto va a ser así. Por lo pronto, hasta ahora le entregamos el análisis que podemos darle con los elementos que tenemos. Como siempre, le invito a que entre a nuestro canal de YouTube. Allí puede ver ediciones anteriores, sobre todo la que hicimos sobre el derecho internacional. Usted quizás al ver esa edición puede entender un poco por qué las grandes potencias actúan como actúan, porque Estados Unidos decide ejercer su poder en esta región e incursionar en territorio iraní con esta operación militar, y a partir de ahí puede también irse haciendo una idea de cómo funciona el mundo, cómo va cambiando y cómo funcionará en el futuro. También, como siempre le digo, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Allí estaremos muy complacidos de leerle. Ha sido, como siempre, un placer. Feliz tarde para todos.